Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sexto grado. Circulación mayor y menor. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Omar Rodríguez y qué bueno poder compartir con ustedes otra teleclase más. Esta vez vamos a hablar acerca del sistema circulatorio. Lo vamos a ver dividido en dos tipos, la circulación mayor y la circulación menor. Así que circulemos por este recorrido. En esta teleclase vamos a aprender a diferenciar entre la circulación mayor y la circulación menor. También vamos a conocer qué es la sangre arterial, que generalmente va oxigenada, y la sangre venosa, que generalmente va desoxigenada. También es importante que prestemos atención a los vasos sanguíneos más grandes que existen en nuestro cuerpo. Estos son la aorta, las venas cavas, que son vena cava superior y vena cava inferior, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Veamos los dos tipos de circulación. Nos preguntaremos, ¿por qué una se llama circulación mayor y otra circulación menor? ¿Será porque una es más grande que la otra? ¿Hace un mayor recorrido que la otra? Sí, claro. La circulación mayor se caracteriza por hacer un recorrido más largo que la circulación menor. La palabra circulación hace referencia a un recorrido que finaliza donde inicia, tal y como que empezáramos a recorrer un círculo. Finalizaríamos donde iniciamos. Entonces, la circulación menor es aquella circulación que empieza en el corazón, se va hacia los pulmones y desde los pulmones regresa de nuevo al corazón. Ese es el recorrido que hace, mientras que la circulación mayor hace un recorrido más largo. Es desde el corazón hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo y desde todos los órganos y tejidos del cuerpo de nuevo al corazón. Ahora vamos a ver algunos conceptos y procesos esenciales y vamos a conocer cómo funciona el sistema circulatorio, la circulación mayor y la circulación menor. Conozcamos qué es la circulación sanguínea. La circulación sanguínea es el recorrido que hace la sangre a través de todos los órganos y tejidos del cuerpo, con la función de transportar gases disueltos como oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes, productos de desecho y hormonas. Para que la sangre pueda ser transportada por todo el cuerpo, se necesita que ocurran dos procesos dentro del corazón. Uno es la sístole, que consiste en la contracción del músculo cardíaco, para que éste pueda impulsar la sangre a través de las arterias y de las arterias a todos los órganos y tejidos del cuerpo. El otro proceso es la diástole. Esta es la relajación del corazón, para que en él pueda ingresar la sangre proveniente de todas las venas, que lleva la sangre a su vez de los órganos y tejidos del cuerpo. Debemos diferenciar también entre arterias y venas. Las arterias son aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón al resto de órganos y tejidos del cuerpo. Se caracterizan por llevar generalmente sangre oxigenada y por carecer de válvulas. En cambio, las venas llevan la sangre desde los órganos y tejidos hasta el corazón. Generalmente llevan sangre desoxigenada y en su interior poseen válvulas. Tanto arterias como venas se van subdividiendo en vasos sanguíneos más pequeños cuando van a través de todo el cuerpo. Las arterias se dividen en arteriolas y las venas en vénulas. Tanto arterias como vénulas se subdividen en vasos sanguíneos aún más pequeños, llamados capilares. Estos capilares tienen contacto directo con los alvéolos pulmonares y con las células. Algunos son tan pequeños que incluso los glóbulos rojos tienen que deformarse para pasar a través de ellos. Increíble, ¿verdad? Porque un glóbulo rojo es de tamaño microscópico. Ahora vamos a conocer cada uno de los dos tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. Vamos a conocer la circulación menor. ¿Por qué se llama así? Dijimos porque la sangre hace un recorrido de menor tamaño. ¿Por qué? Porque es el recorrido de la sangre desde el corazón hacia los pulmones y de los pulmones hacia el corazón. Se llama circulación menor porque si se fijan, el recorrido es desde un órgano como el corazón hacia órganos que están muy cerca de él, como son los pulmones. Veamos dónde comienza la circulación menor. Aquí tenemos un modelo del corazón. La circulación menor inicia cuando las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior, ingresan en la parte derecha del corazón. O sea, en la aurícula derecha, de allí al ventrículo derecho y desde el ventrículo derecho suben por las arterias pulmonares.
Esto se da gracias al proceso de sístole, ¿verdad? De la contracción del corazón que acabamos de mencionar. Desde las arterias pulmonares, la sangre del corazón se dirige hacia los pulmones, como lo dice el nombre de estas arterias pulmonares. Cuando estas ingresan en el tejido pulmonar, estas arterias empiezan a subdividirse en arteriolas, o sea, arterias de menor tamaño, hasta llegar a convertirse en capilares, que son aquellos vasos sanguíneos muy pequeños que mencionamos. Estos capilares tienen contacto con unas estructuras llamadas alvéolos pulmonares. Y es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Ocurre gracias a un proceso llamado difusión. ¿Por qué? Los alvéolos pulmonares se caracterizan por tener una gran concentración de oxígeno en su interior, mientras que los capilares que llevan esta sangre, que a su vez vienen de las arterias pulmonares, que a su vez venían de las venas cavas que traen toda la sangre de los órganos y tejidos, y que, como recordamos, la sangre que viene de los órganos y tejidos es sangre desoxigenada. Entonces esta sangre que llega a los alvéolos tiene poca concentración de oxígeno, por lo cual el oxígeno que está en gran cantidad en los alvéolos pulmonares pasa desde ahí a la sangre, donde hay poca concentración de oxígeno. Mientras que la sangre, como tiene poca concentración de oxígeno, tiene gran concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono pasa desde la sangre, donde hay bastante, hasta el alvéolo pulmonar, donde hay poco dióxido de carbono, y después es eliminado. Entonces, estos capilares que pasan por los alvéolos pulmonares, después de llevar poca cantidad de oxígeno, al tener contacto con ellos, obtienen mayor concentración de oxígeno. Entonces esta sangre se vuelve sangre oxigenada. Los capilares se reúnen en vasos sanguíneos más grandes, en este caso vénulas. Las vénulas se agrupan en otros más grandes llamadas venas, y la vena termina desembocando en las venas pulmonares hasta llegar al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ahí termina la circulación menor y comienza la circulación mayor, que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a conocer la circulación mayor, que, como su nombre lo indica, hace un mayor recorrido que el que hace la circulación menor. ¿Por qué? Porque en este caso la sangre va desde el corazón hacia el resto de órganos y tejidos del cuerpo, y desde estos órganos y tejidos del cuerpo de nuevo hacia el corazón. Si se fijan, es un mayor recorrido que el que hace la circulación menor, desde el corazón a los pulmones y viceversa, ¿verdad? Veamos cuándo comienza. La circulación mayor comienza cuando las venas pulmonares ingresan en el lado izquierdo del corazón. O sea, las venas pulmonares ingresan en la aurícula izquierda, luego pasan al ventrículo izquierdo y de ahí se transportan hacia la aorta, que es el vaso sanguíneo más grande de nuestro cuerpo. La aorta tiene una porción que se dirige hacia los órganos y tejidos de arriba, como podemos ver acá. Esta sangre se dirige hacia estos órganos y tejidos de arriba, mientras que otra porción descendente de la aorta se dirige hacia todos los órganos y tejidos que están abajo del corazón. Como habíamos visto en la circulación menor, esta sangre que viene desde los pulmones es sangre oxigenada. El corazón entonces impulsa esta sangre oxigenada por medio de la aorta hacia todos los órganos y tejidos. Cuando esta aorta va siguiendo este camino, se empieza a subdividir en arteriolas hasta llegar a capilares. Estos capilares tienen contacto con cada una de las células de los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Y es acá cuando ocurre el intercambio gaseoso, siempre por medio del fenómeno de difusión, que, como habíamos mencionado, es el paso de sustancias desde donde hay más hasta donde hay menos. ¿Qué ocurre a nivel de las células? Las células tienen poca cantidad de oxígeno porque lo están consumiendo constantemente para producir todos sus procesos metabólicos. Y están produciendo gran cantidad de dióxido de carbono. La sangre que llega hacia los tejidos proveniente del corazón, que a su vez venía de los pulmones, o sea, sangre rica en oxígeno, también lleva poca cantidad de dióxido de carbono. Esta sangre, cuando tiene contacto con las células,
Como la sangre tiene gran cantidad de oxígeno y las células poca cantidad, entonces el oxígeno pasa desde la sangre hacia las células. Y como las células tienen bastante cantidad de dióxido de carbono y la sangre tiene poca, el dióxido de carbono pasa desde estas células hasta la sangre. Esta sangre, al pasar a través de las células, se empieza a agrupar en vénulas, las vénulas en venas, y la vena, este conjunto de venas terminan desembocando en las venas cavas, vena cava inferior y vena cava superior. Esta sangre ya es desoxigenada, hasta que llega al lado derecho del corazón, finalizando la circulación mayor y comenzando de nuevo la circulación menor. Como habíamos mencionado, las arterias se caracterizan por transportar generalmente sangre oxigenada, mientras que las venas sangre desoxigenada. Sí, esto sucede en la circulación mayor, por eso decimos que generalmente pasa eso, porque en la circulación mayor es donde ocurre el mayor recorrido de sangre. La excepción pasa en la circulación menor, que como vimos, son las venas las que llevan sangre oxigenada y las arterias sangre desoxigenada. Y pues de esta manera hemos visto cómo funciona la circulación mayor y cómo funciona la circulación menor. Ahora vamos a ver una representación del proceso de difusión. Como lo habíamos definido, la difusión es el movimiento de moléculas o sustancias desde un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración. Este fenómeno físico, la difusión, ocurre en el intercambio de gases que se da entre los vasos sanguíneos y los alvéolos pulmonares, y los vasos sanguíneos y las células del cuerpo. Veamos aquí en este lado, en el intercambio gaseoso entre los vasos sanguíneos y los alvéolos pulmonares. Si se fijan, la sangre que viene hacia los alvéolos, que es impulsada por el corazón, es baja en oxígeno, es sangre desoxigenada. La concentración de esta sustancia se mide por milímetros. Se dice que tiene una tensión de 40 milímetros de oxígeno. En cambio, el alvéolo pulmonar, que es donde llega el aire que respiramos, es rico en oxígeno. Tiene 104 milímetros de oxígeno, o sea, una tensión de 104 milímetros de oxígeno. Lo que vemos es que acá, dentro del alvéolo, hay mayor concentración de oxígeno que lo que hay en el vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar? Siguiendo la definición de la difusión, desde un lugar mayor hacia un lugar menor. Aquí hay más cantidad de oxígeno dentro del alvéolo y en el vaso sanguíneo hay menor. Entonces lo que ocurre es que el oxígeno empieza a moverse desde el alvéolo pulmonar hasta el vaso sanguíneo, hasta llegar a una situación de equilibrio. Eso significa que la sangre que tiene contacto con el alvéolo, cuando sale de él, ya lleva una concentración de oxígeno similar a la que hay en el interior del alvéolo pulmonar. O sea, más o menos de 104 milímetros de oxígeno. Esa sangre ya es sangre oxigenada. Regresa al corazón y es impulsada hacia los demás órganos y tejidos del cuerpo, en específico hacia las células. Ahora veamos esto. Esa sangre que acabamos de mencionar, sangre oxigenada, entonces tiene contacto con cada una de las células que constituyen nuestro cuerpo. Esta sangre lleva un aproximado de 95 milímetros de oxígeno, una tensión de 95 milímetros de oxígeno, similar a los 104, si se fijan, no hay mucha diferencia. O sea, es sangre oxigenada y tiene contacto con las células, las cuales, como constantemente están consumiendo oxígeno, tienen poco oxígeno. Tienen un aproximado de 40 milímetros de oxígeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De nuevo, en este intercambio de gases, trabaja la difusión. Se va a mover el oxígeno desde donde hay más, aquí en los vasos sanguíneos, hacia donde hay menos, la célula. A su vez, la sangre, cuando pasa de las células, ya lleva una concentración menor de oxígeno, similar a la que había originalmente dentro de la célula. Entonces, esta sangre se llama sangre desoxigenada. Y aquí pudimos presenciar cómo es que trabaja la difusión durante el intercambio de gases. En esta teleclase hemos aprendido cuál es la diferencia entre la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es el recorrido de sangre desde el corazón hacia los órganos y tejidos del cuerpo y desde estos de nuevo al corazón. Mientras que
La circulación menor es el recorrido de sangre desde el corazón hacia los pulmones y de los pulmones de nuevo hacia el corazón. También hemos conocido que la sangre arterial, o sea, la sangre que es enviada por las arterias, es generalmente oxigenada en la circulación mayor, pero en la circulación menor es desoxigenada. Mientras que la sangre venosa en la circulación mayor es desoxigenada, o sea, generalmente es desoxigenada, mientras que en la circulación menor es sangre oxigenada. También hemos conocido cuál es el proceso o cómo se da el intercambio de gases. Y sabemos ahora que se da por medio de un proceso físico llamado difusión, que consiste en el paso de las sustancias desde un lugar donde están más concentradas hacia otro lugar donde están menos concentradas. Hasta aquí hemos llegado con esta teleclase y hemos conocido el maravilloso mundo de la circulación sanguínea. Recuerden siempre seguir estudiando ciencia y observando todo lo que hay en su alrededor. Hasta la próxima.